Hola, ya estamos por empezar la reunión del día de hoy. Sabemos y creemos que Dios tiene algo especial para ti, por lo que te sugerimos que sigas los siguientes consejos para que aproveches al máximo este momento. Llama a tu familia y a aquellos que están contigo para que disfruten esta transmisión desde el principio. Dispone este tiempo para recibir de Dios. Desconecta, apaga y o ponle silencio a todos los aparatos que te puedan distraer, como televisiones, radio y celulares, si es que no los estás utilizando para ver la transmisión. Por último, te queremos cuidar a ti y a tu familia. Permítenos saber con cuántas personas estás compartiendo este momento tan especial. Pon un mensaje con este dato en la plataforma que estás ocupando, ya sea YouTube o Facebook. Ahora sí, listos para empezar. Lugar de bendición, buenas tardes, sé bienvenido a otra reunión. Te voy a invitar a que te levantes ahí donde estás y puedas darle gloria al Señor, porque Él siempre es fiel, porque Él siempre es bueno. Te invito a que levantes una oración y digas: Señor, te bendecimos en esta tarde y te damos gloria, te damos gracias por esta oportunidad y este tiempo que nos das para bendecir tu nombre. Queremos darte honor y queremos darte gloria. En el nombre de Jesús. Señor, eres cielo y tu misericordia eterna. Señor, eres cielo y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres cielo. Señor, eres cielo y tu misericordia eterna. Señor, eres cielo y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de
día tú has sido fiel, Señor. Te honramos, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Y en esta tarde, Señor, queremos levantar a ti nuestra voz, Señor, y nuestro corazón, Señor, porque tú eres digno, Señor. Hoy queremos decirte, Señor, cuán bueno has sido con nosotros, Señor. Hoy queremos reconocer tu nombre, Señor, porque tú sostienes nuestra vida, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, cada momento, Señor. Te bendecimos. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor, por tu presencia en el lugar de bendición, en todas las casas de tus hijos. Gracias porque esa brisa nos renueva, nos fortalece. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu ven, llena este lugar. Derrámate, Señor, derrámate en medio de tu pueblo, mi Dios. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino.
que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Gracias porque tu promesa se cumple, Señor. Tu promesa que donde dos o tres se reúnan en tu nombre, tú ahí vas a estar en medio de ellos. Y yo sé que tú estás aquí. Te sentimos, Padre, te sentimos con todo tu poder y con todo tu amor. Y porque vienes a consolarnos y vienes a fortalecernos, porque te necesitamos, mi Señor. Te necesitamos, papá, hoy más que nunca. Desciende a todos esos corazones que te buscan, a todos esos corazones humillados, Padre, que quieren, Señor, que vengas a posarte en ellos, Señor. Gracias, mi Padre hermoso. Gracias, Padre. Gracias porque nos amas, porque nos cuidas y porque estás aquí siempre, Señor. Siempre, siempre estás aquí, mi Dios. Gracias por tu poder. Gracias por tu gloria. Gracias por tu bendita presencia, mi Señor. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Buenas tardes, hermanos. Qué bueno que estamos nuevamente juntos y falta una semana menos, hermanos, para que podamos reunirnos nuevamente. Sí, ya han pasado estos días y vamos a poder nuevamente congregarnos. Por lo pronto, vamos a decirle al Señor, gracias porque estamos reunidos otra vez contigo. Gracias, Señor, porque hemos clamado a ti, porque confiamos en ti, Señor, y porque tú nos has bendecido, nos has cuidado, porque tú nos has aconsejado, porque tú has cuidado de cada uno de nosotros y nos has dado provisión de manera abundante. Gracias, mi Dios, por el cuidado tan grande que tienes de nosotros. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, yo me quedo impresionada de la vida de Jesús en la tierra y de la vida de Jesús en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Y les voy a platicar en referencia a una acción que nosotros o una actitud que nosotros debemos de tener para con Él, ¿sí? Dice la Escritura que en los últimos tiempos de su ministerio terrenal, bajo una fuerte oposición de parte de los fariseos, saduceos,
de toda la clase religiosa dominante de aquel tiempo, ¿sí? Esa gente que odiaba al Señor Jesús y que buscaban la manera de encontrar errores en él para actuar en su contra, ¿sí? Lucas no explica la razón por qué el Señor toma una ruta determinada, ¿verdad?, yendo para Galilea y luego disponiéndose para ir a Jerusalén, ¿sí? Él iba en ese entonces rumbo al Calvario, hermanos, ¿sí? Él ya estaba preparado o se estaba preparando para ir al Calvario, ¿sí? Y bueno, las Escrituras nos hablan en el libro de Juan, en el capítulo 11, que tras levantar a Lázaro de los muertos y para evitar que las autoridades lo buscaran, se fue a una ciudad llamada Efraín, que está al norte de Jerusalén y cerca de la frontera de Samaria. Efraín era una ciudad que estaba como a 28 kilómetros, o 48, perdón, 48 kilómetros cerca de ¿cómo se llama?, de Jerusalén, ¿sí? Y bueno, allí Jesús estaría a salvo, pues parte del desierto de Judea la separaba de Jerusalén. Y bueno, también se encontraba con los límites de Samaria. En el caso en que el Sanedrín fuera a buscarle, podría fácilmente él pasar a Samaria. Y bueno, después de una breve estancia en aquellos lugares, entró en Samaria para cruzarla y hacer una breve visita a Galilea. Pero Jesús, quiero que sepan, siempre fue amigo de los samaritanos y al pasar por aquella provincia realizó un portentoso milagro, ¿sí? Y vas a decir que tiene que ver esto con lo que les voy a preguntar, ¿sí? Yo les pregunto, ¿el día de ayer comieron, hermanos? ¿El día de hoy ya desayunaron? Y si no han desayunado, seguramente van a desayunar en un rato más, ¿sí? Entonces, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque hay ocasiones en que tenemos atenciones particulares de nuestra familia y ya las vemos como naturales y no tenemos una actitud de gratitud para aquellos que están atendiéndonos o cuidándonos, ¿sí? A veces que nos olvidamos de agradecerle a los demás las cosas buenas que hacen por nosotros. ¿No es cierto? Bueno, cuando el gran maestro estuvo en la tierra, ahí en Samaria, de manera puntual, unos leprosos olvidaron darle las gracias. ¿Tú sabes lo que es la lepra? Es una enfermedad que puede hacer que la carne se caiga, la gente despide un mal olor, ¿sí? Y indiscutiblemente también ellos, tienen dolor, ¿sí? Pero esta gente en la época del Señor Jesús debía mantenerse alejada del resto de la gente. La lepra era una enfermedad incurable y la ley estableció que cómo se deben de tratar a los leprosos. Ahí en el libro de Números, en el capítulo 5, versos 2 y 3, dice que los deben echar a todo leproso fuera del campamento, ¿sí? Entonces, de aquí, de esta ley deriva una vida para la persona que tenía lepra, ¿verdad? Una vida rota completamente, lejos de sus familiares, de sus amigos. Desde luego, pues no podían trabajar, nadie le quería estar cerca de ellos y tampoco podían asistir a la sinagoga, ¿sí? Esto significaba soledad, hambre, menosprecio de la gente que los rodeaban, ¿sí? Y también allí en Levíticos, en el capítulo 13, verso 45, requiere que un leproso, ¿sí?, gritara cuando pasaba entre la gente, tenía que gritar inmundo,
inmundo, para avisar a los que no estaban afectados, ¿verdad?, por la enfermedad, para que ellos se mantuvieran a distancia, ¿sí? Y bueno, su atuendo debía de ser negro, ¿verdad? Y no podían peinarse, ¿sí? Y bueno, tenían que traer descubierta la cabeza y el cabello revuelto para que la gente pudiera identificarlos, ¿sí? Entonces, la trata, también ahí en Levíticos, la trata en el capítulo 13 y en el capítulo 14, trata también el tema de la ropa, de los hogares infectados y también de las personas infectadas. Las personas no solo pensaban que la lepra, con la lepra, que era una condición de una enfermedad de cuestión médica, sino que creían que esto era un castigo de Dios. Entonces, por esta razón, la gente era todavía más menospreciada, ¿sí? Y bueno, ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 17, en el verso 11 al 19, nosotros vemos a 10 leprosos que habitaban en la frontera de entre Galilea y Samaria, ¿sí? Y la intersección del conflicto étnico entre los dos pueblos, porque cada pueblo tenía una concepción particular de cómo debía acercarse a Dios. Y bueno, en esta escritura, ¿verdad?, vemos la manera de cómo se desarrolla esta situación. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, o sea, no se acercaban, por lo que acabo de comentarles de lo que decía la ley, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, ¿sí? Hasta ahí voy a leer, ¿sí? Y bueno, dice que el Señor Jesús, ¿verdad?, al verlo, ¿verdad?, nosotros podemos notar que los leprosos conocen el nombre de Jesús y se dirigen a él como maestro, ¿sí?, como una persona con autoridad. Ellos sabían, ¿verdad?, habían oído decir, ¿verdad?, hablar de los milagros que Jesús hacía. Seguro que su clamor es un grito de auxilio, ¿sí? Y también al gritarle por su nombre, esto nos dice que habían oído hablar de él, sabían que él sanaba cualquier tipo de enfermedad y estaban apelando a su poder. Ellos, los leprosos, estaban unidos en su dolor, aunque 9 eran judíos y 1 era samaritano. Y clamaron juntos en alta voz. Cuando se viene una crisis o una pandemia como la que nosotros tenemos o con una enfermedad como la que ellos teníamos, se olvida si son ricos, si son educados, si tienen dónde vivan, ¿sí? Se olvida todo. La situación primordial es la crisis que están ellos viviendo, ¿sí? Y entonces, ¿verdad?, dice que le gritaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús, tanto como el Padre Celestial, ¿sí?, el que se encuentra en el cielo, no son sordos al clamor de las personas que tienen necesidad, ¿sí? Y apenas oye su grito el Señor Jesús, los ve con esos ojos llenos de misericordia y de su amor infinito, y Él da una orden y les dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Esa frase parece extraña o parecería extraña a nosotros el día de hoy,
¿sí? No tendría mucho sentido, pero para los que estaban en la condición como la que estaban los leprosos, ¿verdad? Era algo, ellos ya sabían lo que significaba ir a ver al sacerdote, mostrarse al sacerdote, ¿sí? Porque ellos estaban viviendo en el destierro, ellos tenían que ir para que los sacerdotes calificaran, diagnosticaran el estado de su lepra, ¿sí? Entonces, dice que los 10, ¿verdad?, se encaminaron hacia donde estaba el sacerdote, ¿sí? ¿Y cuántas veces habrán ellos ido a ver al sacerdote y se encontraban con el mismo diagnóstico de su lepra, ¿sí? Que no estaba mejorando y que ellos debían seguir viviendo apartados de todo el pueblo, ¿sí? Entonces, aquí dice en Levíticos 13:46 de esta manera: los que sufren de una enfermedad grave de la piel deberán rasgar su ropa y dejar su cabello sin peinar, tener que cubrirse la boca y gritar impuro, impuro. Permanecerán ceremonialmente impuros todo el tiempo que les dure esa enfermedad grave y deberán vivir aislados en un lugar fuera del campamento. El diagnóstico ante algunas ocasiones que ellos habrán ido al sacerdote, el diagnóstico había sido: continúas con la lepra, tienes que vivir apartado, ¿sí? Y el texto, cuando el Señor le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote, el texto no dice, no lo explica, pero quizá corrieron o quizá por el miedo se fueron despacio. Lo que sí sabemos y lo que sí dice la Escritura es que en algún punto del camino los 10 fueron sanados. Ahora bien, dice el pasaje que uno de estos 10, al darse cuenta que había sido sanado, volvió a Jesús gritando alabanzas a Dios. Pero el golpe imperativo y fulminante lo vemos en la primera parte del verso 16. Y dice, y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. La clave la da el término eucharistón, lo cual no debe de ser interpretado como un acto de agradecimiento usual, normal. No, el término eucharistón, en todas las veces que es usado en el Nuevo Testamento, está reservado única y exclusivamente a la gratitud rendida a Dios. En otras palabras, el samaritano, uno que era mestizo, racial y teológicamente hablando, ¿verdad?, ofrece un tipo de gratitud reservada solamente a Dios. Solamente a Dios. Y él llegó y se postró delante de Jesús diciendo, dando gloria a Dios, ¿sí? En otras palabras, ¿sí? El samaritano estaba reconociendo a Jesús como Dios, ¿sí? Entonces podemos comprender la intención detrás del acto de postrarse con el rostro a tierra. Por tanto, la acción de gratitud de este hombre, doblemente desterrado por causa de la lepra y por causa de su etnia, que es una declaración. Él está declarando a Jesús que es una deidad, le está declarando, tú eres Dios, ¿sí? Para Jesús, para el samaritano, Jesús no es un profeta, ni tampoco es un maestro moralista, no es un ángel, sino Dios mismo. Y por eso Jesús le responde, fíjate lo que le responde, ¿sí? Te lo leo en la Escritura. Dice, y respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpios y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo Jesús, levántate, vete, tu fe te ha salvado, ¿sí? ¿Por qué crees tú que yo soy el Cristo?
porque tú crees que yo soy Dios, ahora bien, tu fe te ha salvado, ¿sí? Hay 3 principios que debemos atesorar en esa impactante historia. 1, la gratitud bíblica y genuina nos insta a reencontrarnos cara a cara, hermanos, con la fuente de nuestras bendiciones, con Jesucristo, el Hijo de Dios, con Jesucristo que es Dios. La palabra nos recalca que toda buena dádiva y todo regalo perfecto proviene de Dios, ¿sí? Ahí lo podemos leer en Santiago 1:17. Pero no es solamente suficiente reconocer esta deidad, ¿sí? Los otros 9 leprosos que fueron sanados, sin lugar a dudas reconocieron que Jesús fue quien los sanó. Sin embargo, la diferencia entre estos y el samaritano fue la insistencia del último en reconciliarse cara a cara con el Maestro. Una cosa es reconocer la fuente de nuestras bendiciones y otra permitir que esas bendiciones nos lleven a un nuevo nivel de intimidad con nuestro Dios, con Jesucristo. 2, la gratitud genuina nos lleva a reconocer la divinidad de Jesús. Una cosa es reconocer a Jesús como el hacedor de los milagros, el que nos puede sacar de apuros, y otra cosa es reconocer a Cristo como Dios encarnado, el primogénito de la creación. Y eso lo podemos leer en Colosenses 1:15. El samaritano no volvió a Jesús simplemente porque estaba agradecido por haber sido sanado. El proceso de sanidad permitió al samaritano entender que Jesús es Dios y por lo tanto es el centro de nuestra adoración. Jesús era el centro de la adoración del samaritano, ¿sí? Se convirtió en eso. De la misma manera, nuestra visión de Dios no puede ser, ¿verdad?, en donde, o sea, sí reconozco y considerar que ese hombre que hizo el milagro, ¿verdad?, es humano y que puede ser el centro de todo, porque entonces, si lo hubiera reconocido así el samaritano, hubiera hecho de Cristo un patrono, ¿sí?, de su bienestar. Desde este punto de vista, nuestro agradecimiento y el agradecimiento de ese hombre no hubiera sido más que una veneración de Cristo, pero como hombre. La gratitud, hermanos, nos debe llevar a adorarlo. Lo que hizo este hombre, adorar a Jesús y reconocerlo como Dios. Por adoración nos referimos a la transformación del entendimiento producida por el Espíritu Santo, la cual nos lleva consecuentemente al cambio de nuestra manera de vivir. Ahí en Romanos 12:2 lo podemos leer. No se amolden a este mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así podrán comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta, ¿sí? El leproso agradecido venía alabando a Dios a grandes voces y Dios era Jesús. Uno solamente puede imaginarse el gozo que ese hombre habrá tenido, ¿verdad?, cuando fue rescatado, sanado de la lepra, ¿sí? Y lo mostraba alabando y reconociendo a Jesucristo como Dios, ¿sí?, porque Él fue el que lo había sanado. También noten que la palabra del Señor dice que era samaritano. Los otros eran descendientes de los judíos, de la raza pura de los judíos, y él no, él era samaritano, judíos con gentiles, ¿sí? Y por eso es que eran menospreciados. Noten también que el leproso agradecido no solamente venía alabando a Jesús como Dios, sino que se postra delante de nuestro Señor en un gesto de adoración, mostrando con eso que él sabía que Jesucristo
es Dios. Y él había puesto su fe en Jesús. En este momento, el que había sido leproso había tenido un encuentro con su Salvador, ¿sí? Los 9 leprosos, o los que fueron leprosos malagradecidos, respondiendo a Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. O sea, Jesús mismo estaba diciéndoles, yo soy Dios. ¿Sí? La ingratitud es un pecado, explicado muy bien en la Escritura y comprobado con una de las características del paganismo. Allí en Romanos 1:12 dice de esta manera, y a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. ¿Puede el hombre robarle a Dios? Yo te digo, sí puede el hombre robarle a Dios. Y no solamente le puede robar el dinero, como son los diezmos y sus ofrendas, sino también con la falta de gratitud hacia nuestro Dios. Como lo hemos leído en nuestro texto, quien no le da gracias a Dios le está robando lo que le pertenece, y esa es nuestra gratitud. La rebeldía de Israel y su actitud malagradecida es mencionada como una lección para todos nosotros en las Sagradas Escrituras. En Isaías 1, del 2 y 3 dice, oigan cielos, escuchen tierra, así dice el Señor. Yo crié hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Noten cómo el Señor pregunta, ¿no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero? Sí, este samaritano extranjero había sido el único en regresar a darle la gloria a Dios. Los 9 habían recibido la sanidad de sus cuerpos, habían podido rehacer su vida con sus familias, pero hasta allí llegó, ¿sí? Mientras que el samaritano agradecido no solamente había recibido la sanidad de su cuerpo, sino que también había recibido la sanidad de su alma. La gratitud, hermanos, es requerida por Dios. Si leemos allí en Colosenses 2, del verso 6 al 7, dice de esta manera, por esto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados con Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Los creyentes, hermanos, debemos vivir arraigados y edificados en Cristo Jesús, llenos de gratitud. Dice el Señor ahí en Colosenses, que gobiernen sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. El Señor nos dice a través de su palabra en Efesios 5, 19 y 20, ámense unos a otros, ¿verdad? Anímense unos a otros, ¿verdad? Con salmos, con himnos y canciones espirituales. Canten y alaban al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y para concluir, notemos lo que dice el Salmo 50, ¿sí? Respecto a la gratitud a Dios, ¿sí? Y que dice que la gratitud es honra para Dios. Salmo 50, 23 dice de esta manera, quien me ofrece gratitud me honra, al que enmienda su conducta le mostraré mi salvación. Así que tú y yo, hermano, podemos ver que debemos de tener una vida de gratitud constante por todo lo que Dios hace por nosotros, en cualquier circunstancia.
Hoy en medio de la pandemia, nuestro corazón debe estar lleno de gratitud porque Él no nos dejará ni nos desamparará. Dios te bendiga, hermano. Padre, gracias, de veras gracias, Señor, porque primero, Señor, nos diste la oportunidad de existir y luego, Señor, Tú has estado cuidando de nosotros desde el momento en que fuimos concebidos, Señor. Gracias por Tus propósitos en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, revélanos cuál debe ser nuestra relación contigo, Señor. Que esta relación sea una relación de eterna gratitud hasta que nosotros podamos verte en el reino de los cielos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Te invito a que podamos decirle ahora al Señor: creo en ti, creo, Señor, en lo que tú haces, en lo que has hecho, en lo que harás. Agradezco, Señor, tu palabra. Agradecemos, Señor, tu poder. Eres eterno. Tú también en mí recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios.
ti, Señor. Creo en tus promesas, creo en tu palabra y me tomo de ellas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que tú haces, Señor, en medio de nosotros. Te alabamos, te bendecimos. Levanta tus manos ahí donde estás. Dile, creo en ti, creo en ti. Tú lo haces, lo has hecho y lo harás. Pues fue un gusto estar contigo en esta tarde y quiero invitarte pues para que ahora podamos orar por las ofrendas y podamos ser despedidos. Dios tiene grandes cosas para ti. Hoy tú puedes decidir poner tu confianza en Dios en cada área de tu vida y estoy seguro que Dios va a responder a tu oración. Señor, te bendecimos en esta tarde y te damos gracias porque tú siempre has sido fiel, Señor. Porque tú siempre has sido bueno, Señor. En este día queremos darte gracias por este tiempo que hemos tenido, Señor, pero también queremos traer delante de ti los diezmos y las ofrendas, Señor. Sabemos que tú amas al dador alegre, Señor. Y hoy queremos darte con alegría y hoy queremos darte sabiendo, Señor, que te damos honra y que te damos gloria a ti, Señor. Exáltate a través de esto, Señor. Se volverá a ti, medida buena, remecida y reposante. Se volverá a ti, cuando das gracias, Señor. Da con amor, da con fe, da con siempre y con alegría. No seas duro en tu corazón. Y en este tiempo, Señor, que también nos estamos despidiendo, Señor, sé tú en cada casa, sé tú en cada lugar, Señor, donde las personas están escuchando este mensaje, Señor. Que hoy cada uno, Señor, pueda saberse, Señor, que tú eres suficiente para su vida, Señor. Te bendecimos y te damos gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Te esperamos en nuestra siguiente transmisión. El Señor tiene grandes cosas para tu vida. Chao. Gracias por haber compartido con nosotros esta transmisión. Recuerda mantenerte en contacto cercano con tus amigos de la iglesia. Si apenas nos acabas de conocer, o bien necesitas oración o platicar con alguien y no tenemos tus datos, contáctanos a través de los siguientes medios que están apareciendo en pantalla. WhatsApp 55 13 94 38 72. Correo lugardebendición01@gmail.com. Facebook Lugar de Bendición. Instagram lugar.debendición. Si disfrutaste de este momento y crees que trajo algo bueno a tu vida, ayúdanos a compartirlo con tus amigos y familiares
a través de poner en el video me gusta y algún comentario. Hasta la próxima.